Podemos encontrar quistes simples, que son quistecitos en la piel nada más, ¿sí? Podemos encontrar verrugas genitales. Podemos encontrar, por ejemplo, úlceras que pueden corresponder a una herpes genital, por ejemplo. Y las lesiones herpéticas son, como les digo, muy características, ¿sí? Se forman como vesículas, tienen un poquito de agua al comienzo y después quedan como un fuego, ¿sí? Como el fueguito que suelen salir en la boca o algo así, ¿verdad? Dolorosas, las pacientes generalmente se quejan de dolor, ardor, es como si fuera que le está quemando ahí. Podemos tener lesiones sifilíticas, primarias o secundarias, y podemos tener en el peor de los casos un carcinoma de vulva, ¿sí? Entonces todo eso podemos encontrar solamente mirando. Exploración del introito. ¿A qué le llamamos introito? A todo el conjunto de órganos que van desde el monte de Venus hasta el recto, ¿sí? ¿Y para qué nosotros hacemos la exploración del introito? Para ver si tiene o no algún prolapso, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en esta imagen. Tenemos acá. Esta es cavidad vaginal. Acá tenemos el cuello uterino. En relación acá el intestino por atrás. Y tenemos acá la vejiga por delante, ¿sí? Y podemos tener, cuando nosotros hablamos de prolapso, le voy a mostrar en la otra imagen. Acá. Prolapso es el descenso de uno de los órganos genitales femeninos, ¿sí? Ya sea vejiga, útero o puede ser intestino. Y vemos de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta si es vejiga, si es útero o si es recto, ¿sí? Por la consistencia del órgano que vamos a encontrar. Generalmente la vejiga es un poquito más lisa, ¿sí? Y viene de la parte anterior, ¿sí? Entonces vos le haces tacto vaginal y le pedís a la paciente que haga su fuerza y sentís acá arriba, ¿sí? El descenso. Sin embargo, si es el útero, sentís en la punta del dedo. Y si es recto, sentís hacia atrás. Y haces una abertura, ¿sí? Esta es una sonda. Haces una abertura y le decís a la paciente que haga su fuerza. Y entonces ahí identificas. Esto, por ejemplo, es rectal, probablemente, ¿sí? Entonces acá, esta es la uretra. Entonces, si viene hacia arriba, probablemente sea vejiga. Si viene del centro para abajo, es útero. Y si es que se ve bien abajo, en la parte posterior, es el recto, ¿sí? Bueno, todo eso hacemos en el examen físico. Esto ya les mostré también. Acá. Inspección de la vagina y cuello uterino hacemos a través del espéculo, como ya dijimos. Y lo que buscamos es presencia de sangre, una leucorrea, si es fétida o no, qué color tiene, qué consistencia tiene, si hay lesiones inflamatorias en la vagina o lesiones, por ejemplo, que podamos pensar que fue víctima de un abuso, desgarros y todo eso, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar a nivel cervical? Podemos encontrar solamente pólipos. Lo que está arriba son dibujitos y lo que están abajo son imágenes reales, ¿sí? ¿Cómo vemos un pólipo cervical o endocervical? De esa forma, ¿sí? Parece una vesícula que sale del cuello uterino. Generalmente sale por el orificio cervical externo. Podemos imaginarnos ya un cuello normal, esto es con leucorrea, y este es un cervix con abundante leucorrea, ¿sí? A la colposcopía podemos ver, las de abajo son imágenes reales, ¿sí? Tenemos algunas lesiones que vamos a ir viendo. Pueden ser lesiones de bajo grado, de alto grado y podemos encontrar también un cáncer cervical. Y vamos a ver cuáles son los cambios colposcópicos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Eso se hace con ácido acético y con el luer. Bueno, después tenemos la exploración bimanual. La exploración bimanual es aquella exploración que nos permite identificar cuál es la posición del útero. Si está en la parte anterior, si es una, no sé si ya escucharon hablar anteversoflexión,
si es un útero retroverso, ¿sí? Invertido, ¿sí? Entonces la palpación bimanual nos permite identificar eso, ¿sí? Hacemos con la mano hábil el tacto y la otra mano auxiliar nos ayuda a empujar el útero hacia la cavidad. Aquí. Entonces ahí, ¿qué es lo que evaluamos con el tacto? La posición del cuello, la consistencia, en el caso por ejemplo de una embarazada, si está o no dilatada, si tiene o no presencia de líquido o presencia de leucorrea o de sangre, lo que sea. Si es móvil o no y si es doloroso o no, ¿sí? Posiciones del útero vamos a ver bien en la clase de anatomía, ¿sí? Pero generalmente es anteversoflexión o retroversoflexión, ¿sí? Anteverso es la posición más habitual y retroverso es cuando está más en contacto con la parte anal. Lo mismo. Cuando tenemos un útero en retroverso es un poquito más difícil, ¿sí? Un poquito más doloroso también para las pacientes porque cuesta un poquitito más encontrar, ¿verdad? Los anexos normalmente no se tienen que palpar, ¿sí? Los ovarios, las trompas no se palpan o no se deberían por lo menos de palpar, ¿sí? Si tenemos por ejemplo un quiste de 8 centímetros, por ejemplo, de ovario, sí vamos a palpar, pero un ovario de 2 centímetros nomás no tenemos por qué sentir, ¿sí? Recto vaginal, ¿en quiénes vamos a hacer y por qué vamos a hacer? ¿Sí? Por ejemplo, siempre pongo la paciente, un ejemplo, la paciente que tuvo su parto vaginal y tuvo un desgarro, por ejemplo, ¿sí? O tuvo una episiotomía. Tenemos que controlar que el canal vaginal no esté teniendo una fístula o no se esté comunicando con el canal rectal, ¿sí? Porque eso le va a producir incomodidad y va a tener infecciones recurrentes sí o sí. Entonces, porque va a estar en contacto con la materia fecal. Entonces, el tacto recto vaginal sí se puede hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Con 2 dedos, pero también se puede hacer con uno solo. Y siempre que hagan esto, obviamente se van a poner 1 litro de vaselina por la mano, ¿sí? Porque duele, molesta. Bueno, motivos de consulta ya vimos, ¿sí? Entonces ahí tienen, por ejemplo, dolor pélvico, secreción vaginal, sangrado. Y les puse un poquitito de etiología, esto van a ir leyendo, ¿sí? ¿Por qué se produce el dolor? Posibles causas, cómo es el inicio, todo, o sea, todo es semiología, ¿sí? Ustedes semiología del dolor ya saben, o sea, es lo mismo en ginecología. Una hemorragia genital, ¿cuáles pueden ser las causas? Si tenemos, por ejemplo, un síndrome hemorrágico y tenemos como origen el ovario o la trompa o el útero, ¿cuáles van a ser esas causas? Tenemos, por ejemplo, las alteraciones del ciclo menstrual que ya hablamos. Esto con el cuadrito anterior, sí o sí. Van a comparar cuál es normal, cuál no es normal. ¿Perdón? ¿Hacia atrás? Ahí. Bueno, yo les voy a pasar todo esto porque llenan su teléfono de fotos. Porque esse aqui não é fácil. Ah, bueno. O saco de Douglas não está anexado, assim, claro, do útero vaginal, mas não tem nada a ver com o útero. Porque estou perguntando, aliás, Rio, uma chica, teve relação e veio a falecer. ¿Por qué? Ruptura do saco de Douglas. Claro, un desgarro. Sí. ¿El saco de Douglas dónde queda? Anatomía. En las paredes del útero con Sí. un espacio que Es un espacio que se forma entre el útero y los otros órganos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el útero y tenemos la parte vaginal, ¿sí? Entonces tenemos el fondo de saco anterior y el fondo de saco posterior. No sé, en la clase de anatomía hay una imagen. Bueno, el fondo de saco de Douglas es el fondo de saco posterior, ¿sí? Imagínense, a ver,
Só un momento. Una botella. Doctora, Sí, sí. en la mujer, el con útero es recto. Y hombre en la piscina. La vejiga, Sí, sí. hacia adelante. Sí, sí. Sí, hacia adelante. De hombre. Pero siempre va, sí, el canal, la parte rectal va a estar en contacto ya con la vejiga. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, estos son los espacios, los fondos de saco son estos. Estos espacios, ¿sí? Este y este, ¿sí? Pero como es un cilindro, entonces tenemos fondos de saco anterior y posterior. Y el anterior es el que se llama de Douglas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta es la vagina tiene paredes rugosas, ¿sí? Que son extensibles, ¿verdad? Dependiendo de la estimulación y del tamaño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por eso hay que saber las conductas de riesgo, por ejemplo, de nuestras pacientes, ¿sí? Porque existen pacientes que tal vez no tengan relaciones con hombres, pero sí tienen relaciones con instrumentos, ¿verdad? Hay personas que se meten objetos y todo eso, ¿verdad? Suponiendo que la paciente que estaba comentando tuvo un desgarro en el fondo del saco de Douglas, lo más probable es que haya perdido mucha sangre y tuvo un shock hipovolémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se corrigió ese desgarro que tuvo. ¿Y por qué se producen los desgarros? O por un sexo muy violento, sin lubricación, que generalmente pasa en las violaciones, los abusos, ¿verdad? O incluso con consentimiento, pero con un sexo muy violento o con objetos, ¿verdad? No se puede. El problema mayor. A menina veio a óbito. El problema mayor es el tiempo de asistencia. Claro. Sí, sí. Porque vos podés resolver, o sea, si vos tuviste un desgarro postcoital, las paredes vaginales sangran muchísimo. Y más todavía, igual en pacientes en pacientes que tienen parto vaginal, los desgarros son visibles, ¿verdad? Porque la pared vaginal está amplia todavía, con los espéculos, con las válvulas puedes ver. Pero una paciente que no esté embarazada, que no esté en trabajo de parto, la vagina está totalmente colapsada, ¿sí? Está cerrada. Entonces, abrir esa pared vaginal cuesta más. O sea, va a costar muchísimo más llegar a un desgarro en el fondo del saco vaginal en una mujer no embarazada que en una mujer que dio a luz recién, ¿verdad? Entonces, sí, el desgarro probablemente hizo que sangre mucho, que pierda mucha sangre y le llevó eso a un shock hipovolémico. Bajó la presión totalmente, puede ser seguramente que hizo una CID y falleció, pero sí puede ser posible. Eu estou perguntando porque justo quem deu entrevista explicando foi a ginecologista. Aí agora a senhora comentando, eu falei, Sim. está relacionado, né? Sí. A veces el sangrado no llega al saco, llega a la pared. Se queda en la pared y ahí se producen los hematomas. Los hematomas, por ejemplo, ¿cómo se producen? Por una laceración de un vasito, por más pequeño que sea, ¿sí? Y no se produce ninguna solución de continuidad, o sea, no hay un corte, sino que es solamente un golpe, ¿verdad? ¿Cuándo también puede pasar eso? En partos vaginales que sean muy complicados, ¿verdad? Entonces vos tenés que ampliar el canal del parto. Y ese movimiento con el dedo que vos haces, si vos agarras mal, vos podés lesionar los vasos. No necesariamente va a sangrar, pero sí se va a formar un hematoma. Debe de ser confunde con la gestación, que puede ser un principio de agua. Sí, Si se confunde con el- también. Bueno, después flujo vaginal o leucorrea. Esto vamos a saber bien las diferencias en los aspectos de la leucorrea, teniendo en cuenta estos gérmenes que están ahí abajo, ¿sí? Candidiasis, por ejemplo, puede tener un aspecto de leche cortada, pica mucho, ¿sí? Le produce mucho prurito a la paciente. La parte vaginal está muy irritada. Al tener relaciones siente como un ardor o que le quema. Tricomonas, por ejemplo, tienen un olor muy desagradable. Puede ser un color verdoso, gris. Garnerella puede ser un color amarillo.
cambia un poquito el olor, pero no es tan desagradable como la tricomona, ¿sí? O una vaginosis inespecífica. Y esto, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el origen? Primero por la clínica y segundo por el cultivo de secreción vaginal que le vamos a pedir, ¿sí? Síndrome mecánico se refiere a alguna torsión, ya sea del ovario o la trompa, que se puede producir por algún quiste o por algún tumor, por ejemplo, o por movimientos bruscos, ¿verdad? Un accidente o algo así, también puede producir eso. Síndromes iatrogénicos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un legrado evacuador, entonces hacemos lo que se llama una histerometría. Histerometría es medir el útero con un instrumental largo para saber cuánto mide el útero antes del procedimiento. Y luego se hace el curaje o el curetaje que le dicen con las cucharitas. Sacamos y después volvemos a introducir el histerómetro para ver cuánto mide después del procedimiento, ¿sí? Se puede hacer un legrado con legra, que es todo con pinzas de acero inoxidable, o se puede hacer con el ameu, ¿verdad? Que es un instrumental ya de silicona, que es menos traumático, en donde se usa un vacío por aspiración, ¿sí? Entonces voy a traerle el ameu para que puedan conocer por lo menos eso. Y se puede producir una perforación uterina, ¿sí? Si es que somos muy brutos, entonces mandamos más de lo que tenemos que mandar. Colocación de DIU también, tenemos que medir siempre para saber hasta dónde tenemos que enviar el dispositivo. Y cuando hacemos una hiperestimulación ovárica, ¿sí? En pacientes, por ejemplo, que tienen deseo de gestación, hacemos una estimulación, pero cuando ya les sobreestimulamos también podemos producir un síndrome iatrogénico. ¿Está? Hasta ahí. ¿Entendieron algo? Tudo, pode perguntar para nós como que está.